justamente por eso es que nosotros tenemos esta situación. Ahora, en la parte de la izquierda hay un garabato que observan ahí, dice, ¿no? O sea, la rigidez K, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la rigidez K, voy a tener, por ejemplo, acá, base por altura elevado al cubo sobre 12. Todo dividido entre H. ¿Por qué entre H? Porque la columna va a tener una altura, ¿no? Por eso se divide acá, base por elevado por altura de la viga, luego de la columna elevado al cubo sobre 12. Todo entre H mayúscula que vendría a representarnos la altura total de la columna, ¿no? Y así simplemente podríamos hacer para una rigidez K2, para una columna K3, que en este caso, por ejemplo, para la viga, vendrá a ser la inercia de la viga entre la longitud de la viga. Entonces, aquí es igual, base igualito a h elevado al cubo sobre 12, ¿correcto? Entonces, si nosotros fijemos acá en este gráfico que estamos haciendo, capaz no se nota muy bien, hemos hecho un edificio tridimensional con varios pórticos. Tenemos aquí caso 1, caso 2, caso 3. El siguiente será caso 4, obviamente. Vamos enumerando por cada pórtico. Si nosotros analizamos solamente un pórtico, podríamos hacerlo también o hacerlo en forma conjunta, como estamos observando en este gráfico, donde dice acá M viene a ser la masa de qué? De toda la losa que se tiene ahí, y K mayúscula vendrá a ser pues la sumatoria, escúchenme por favor, la sumatoria de todas las rigideces de las columnas. ¿Me están entendiendo? La sumatoria de todas las rigideces de las columnas, este K mayúscula. ¿Correcto? Entonces, ¿pero a qué es igual la resistencia? Una cosa es la inercia y otra cosa es la resistencia. Habíamos dicho, la resistencia está en función de la carga y el área, ¿no? La resistencia está en función de la carga y el área. Entonces, eso tenemos que diferenciar, por favor. A veces nos confundimos. Repite una vez, ¿verdad? Inercia es lo mismo que resistencia. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, tenemos que diferenciar ahí, ¿ya? Entonces, esta importancia de la dinámica estructural se da cuando la fuerza lateral es estática. Entonces, la ecuación de equilibrio sería de la siguiente forma, ¿no? Esta formulita que está en el color amarillo vendría a ser la fórmula para el método estático, ¿no? Lo que hemos nosotros calculado con el método estático cuando hemos utilizado la norma E030. Entonces, donde F viene a ser igual a la rigidez K por el desplazamiento, ¿no? Si la fuerza lateral cambia, como dice ahí, con el tiempo, o sea, el tiempo, cuando decimos cambia con el tiempo, quiere decir, los indicados antes, podría ser en un momento estar con 10 toneladas, al siguiente segundo está con 11, al otro segundo está con 12, o puede ser que una sola fuerza constante tengamos de 10 toneladas. En cada momento vamos a tener 10 toneladas, soltamos el momento, empieza a vibrar, ¿no es cierto?, en nuestro elemento, nuestra, ¿cómo se llama esto? Nuestro péndulo, vamos a decir así. Entonces se va produciendo un desplazamiento positivo y en algunos casos negativo, ¿no? Si la fuerza de la cambia con el tiempo en tal relación que las fuerzas inerciales y de amortiguamiento son importantes, entonces se va a dar la siguiente ecuación, ¿no es cierto? Aquí, la masa por aceleración más el coeficiente C por la velocidad y la K, que viene a ser la rigidez por el desplazamiento. Todo eso representa la ecuación dinámica, ¿ya? La ecuación dinámica. Entonces, la ecuación de equilibrio dinámico, como hemos indicado, sería de esa forma. Todo esto igual a la fuerza P, pero en función del tiempo, en función del tiempo. Entonces, si tenemos 10 edificios, digo 10 pisos, un edificio de 10 pisos, entonces tendríamos 10 masas, ¿no es cierto? Tendríamos 10 masas. C viene a ser el amortiguamiento y X dos puntos viene a ser la aceleración, X un punto viene a ser la velocidad. Sistemas de un grado de libertad. Para un sistema de un grado de libertad con movimiento en su base, vamos a tener esa ecuación que ya sabemos, ¿no? Masa por aceleración por el amortiguamiento por la velocidad y más el desplazamiento por la rigidez K, ¿no?
Todo eso vendrá a ser igual a la fuerza P efectiva. ¿Qué es la fuerza P efectiva? Vendrá a ser igual a la masa por la aceleración sísmica, ¿no? Existen varios métodos para poder resolver. Generalmente se utilizan los métodos de evaluación paso a paso, que inclusive permiten analizar problemas no lineales, como por ejemplo el Nigam-Jennings, la diferencia central, la aceleración constante, la aceleración lineal y también el método de Newmark. ¿Ya? Entonces, los espectros de respuesta lo podemos determinar, por ejemplo, con un equipo especializado, donde para cada punto nos va a dar un espectro, ¿no? Nos va a dar un espectro, como estamos viendo en la foto del lado izquierdo, y en algunos casos, interpretándolo, todo ese movimiento, lo vamos a llevar a una hoja logarítmica, vamos a encontrar este gráfico que estamos viendo en la parte derecha, en la parte baja derecha, ¿no? Entonces, ese gráfico de esa aceleración, como estamos viendo aquí en la siguiente fotografía, lo podemos representar por este color azul, ¿no? Que, que podría ser una forma de poder representar a todo el conjunto de oscilaciones y espectros que se tenga de un determinado edificio. Los espectros se suelen presentar en un dibujo logarítmico o tripártito, ¿no? Como estamos indicando. Sistemas de varios grados de libertad. Cuando decimos de varios grados de libertad, estamos hablando de más de un nivel, ¿no? Podemos, por ejemplo, tener de 4 niveles, como estamos viendo en la parte de abajo. ¿Y cómo lo vamos a graficar? Lo vamos a graficar, ¿no? Como indica aquí, ¿no? Lo identificamos y por cada nivel y encontramos su, su péndulo. Sistemas de varios grados de libertad, vamos a tener un pórtico, por ejemplo, lo dividimos en 4 masas, ¿no? M1, M2, M3, M4, ¿no? Y eso vamos a tener un modo de vibrar. Este vendría a ser el sistema generalizado de un grado de libertad. Y se utiliza la ortogonalidad de los modos de vibrar para desacoplar las ecuaciones y reducir el sistema de varios grados de libertad a uno de un grado de libertad. También podemos hacerlo de esa forma. Por ejemplo, para un edificio con de 3 niveles, podemos tener estas 3 formas o modos de vibrar, ¿no? Con un cortante diferente, ¿no? Un cortante, por ejemplo, de 139 en la primera, en la otra de 3.2, en la otra de 0.3. O sea, eso puede variar, ¿no? Eso no es constante. El resultado final es la combinación de las respuestas para cada modo. Análisis de edificios. El análisis dinámico en nuestro país está reglamentado por la norma de 0,30, ¿no? Ya sabemos cómo está dividido las zonas, eso lo hemos tenido nosotros en el método estático, ¿no es cierto? Todo lo que, cómo está definido. Ahora las situaciones o condiciones geotécnicas, ¿no? De acuerdo a la oscilación que se tenga del espectro, vamos a tener, necesario, vamos a tener estos datos, el suelo, el periodo fundamental del edificio. En esa tabla se resume valores típicos para los distintos tipos de suelo, también, ¿no? Lo que estamos hablando, la clasificación de perfiles de suelo. Igual el factor de suelo, que ya les hemos dado también anteriormente, que hemos utilizado, ¿no? Condiciones geotécnicas, ya les he indicado que podría ser de esta forma, pero para representarlo, consideramos las líneas entrepunteadas de color rojo, ¿no? Igualmente, como hemos dicho, eso para varios, este factor de amplificación C va a hacer de que esa línea, esa curva de ese gráfico pueda bajar aún más. Estas son las combinaciones que podríamos tener, ¿no? Cuando estamos utilizando esos parámetros del factor de zona, de suelo y el factor C. Para una estructura aporticada, tendríamos un suelo blando o, por lo contrario, un suelo rígido, ¿no? Igualmente acá estos conceptos generales son espectros de pseudo desplazamientos
para, para poder hacer este análisis. Bueno, hay cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, el primer caso que tener una estructura flexible y un suelo duro, ¿no? O al revés, una estructura rígida y un suelo blando, tampoco debería darse. Para una estructura rígida debemos tener un suelo duro. Para una estructura rígida debemos tener un suelo blando, algo así, ¿no? Así tenemos que trabajar. En la parte de abajo vemos cómo se producen los, cómo se produce el espectro de diseño. Por ejemplo, generalmente a veces cuando tenemos una concentración de masas, como estamos viendo en el gráfico, eh, puede ser que 2 pisos de todo el edificio esté mayormente cargado, ¿no? Entonces, eso también es un riesgo para nuestros edificios. Entonces, en vez de hacer, por ejemplo, dos vigas o dos muros de corte, hacerlo un muro largo, continuo, de tal manera que no perjudique el análisis. Tampoco podemos hacer lo que se ve en la figura, ¿no? En el uno, el 2, el 3, el 4, ¿no? Cualquiera de esos está totalmente mal por falta de continuidad en los elementos estructurales. Un sistema de piso rígido, podríamos tener un sistema porticado, ¿no? Un sistema de piso articulado, FB es proporcional a L, ¿no? La fuerza. Las irregularidades también pueden hacernos tener un problema como la irregularidad torsional. Esquinas entrantes, ¿cómo vendrían a ser los parámetros, ¿no? Como se está recomendando en este gráfico? Igualmente para los huecos, ¿no? ¿Cuál sería la mejor opción? El del plano A, el B, para tener una mejor inercia. Columnas y muros, ¿cómo vendría a ser distribuido cada elemento? Aquí, sistemas estructurales, podría ser en concreto, podemos tener estructuras de pórticos, sistema dual, estructura de muros, ¿no? Para cualquiera de esos casos, el análisis será diferente. Aquí, por ejemplo, sismo reducido y análisis estático, desplazamiento de máximos esperados, ¿no? Eso tendría que tomarse en cuenta. Este es para el cortante o el método estático que hemos hablado, método estático equivalente. Ahí tenemos el sismo, cómo va a ir afectando el movimiento de las columnas de nuestro edificio, ¿no? Tenemos análisis modal espectral, tenemos un modo de columna, ¿no? Modo 1, modo N. Podemos tener una combinación modal para cada caso. El análisis modal espectral es la fuerza cortante mínima en la base, que no podrá ser menor al 80% del estático para estructuras regulares, ni menor que el 90% para estructuras irregulares. Por ejemplo, en esta edificación podríamos plantear varias proposiciones, ¿no? Y esas son algunas recomendaciones que nos dan para no tener edificios que puedan estar en riesgo, ¿no? Como esa de ahí o esta de acá. Muy bien. Esa viene a ser la dinámica estructural. Si hubiese alguna pregunta, ¿alguna pregunta? Bien.
Delegado, ¿me escuchas? Sí, ingeniero. Bien, entonces nos quedaríamos ahí, mañana continuamos, ¿ya? Sí, ingeniero. Nos salimos.